Soy Mónica Franco, nutrióloga de Levasi, y el tema que vamos a tocar el día de hoy es muy controversial y nos va a hacer mucha falta conocerlo, ya que cada alimento que nosotros agregamos al cuerpo puede beneficiarte o afectarte. El tema del día de hoy es alimentos que dañan tu cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta del daño o de las consecuencias que trae cada alimento que nosotros elegimos a la hora de nuestras comidas. El primer alimento y que es muy consumido es el queso amarillo o queso tipo americano. Este tipo de alimento afecta muchísimo nuestra salud, ya que es una cantidad de grasas muy elevada y una cantidad de colorantes que se empieza a acumular en el cuerpo y puede ocasionar diferentes tipos de cáncer. El segundo alimento es la carne procesada, como el jamón, salchicha, salami, tocino. Contiene 400% de sodio a comparación de lo que requerimos en cada día y aparte trae 50% de conservadores. A esto le añadimos los nitratos y los nitritos que lo ayuda a fijarse y es una consecuencia muy fuerte hacia el desarrollo del cáncer. El alimento número 3 es la margarina. La margarina es una opción saludable de la mantequilla, pero ¿qué pasa? Que contiene grasas saturadas transgénicas y contiene también un exceso de sal. Hay que tratar de irnos por lo natural. Sé que la mantequilla sí trae un poco más de grasa, pero es algo que proviene de la leche y no de un producto químico. El alimento número 4 es el refresco. El refresco contiene alrededor de 10 a 12 cucharadas de azúcar cada lata o cada botella que nosotros consumimos y aparte trae colorante color caramelo que ocasiona diferentes tipos de cáncer. Es importante que no utilicemos el refresco aunque sea en cuestión light. Muchas veces decimos, ay, no me tomo un refresco por no consumir el azúcar, me voy al refresco light o al refresco cero y este contiene aspartame y contiene químicos que lo endulzan de manera sintética y que ocasionan que nuestro cuerpo se vaya afectando y acumulando químicos y toxinas, además de que nuestro paladar se va cambiando, esto ocasionado por el exceso de azúcar, más bien, o el exceso de sabor a azúcar que tienen estos refrescos de tipo light. Otro alimento importante que nos afecta a nivel general nuestro cuerpo son las palomitas de microondas. ¿Qué pasa? Estas palomitas en su interior la bolsa trae un recubrimiento que ocasiona que nuestro cuerpo se vaya intoxicando. Son compuestos que ocasionan una cantidad de cáncer muy importante y que también nos ocasionan infertilidad, ya que afectan la cuestión hormonal de nuestro cuerpo. Otro alimento también que nos afecta muchísimo nuestra salud es el pan y galletas con bromuro. Estas lo que ocasionan es una intoxicación también de nuestro cuerpo en cuanto a químicos, ya que contienen este compuesto, el bromuro, que ocasiona que nuestro cuerpo se descompense. Es importante que tú adquieras el pan de caja o el pan para hacer sándwiches en una panadería local. Así estás corroborando que es algo natural y que sí se va a vencer o va a caducar mucho más rápido, pero es de origen natural. Otro alimento que afecta a nuestro cuerpo son los enlatados, de cualquier tipo, sea verduras enlatadas, sean chiles jalapeños enlatados, pasta, lo que sea, ya que contiene un compuesto que ocasiona que nuestro cuerpo se intoxique y somos mucho más propensos a adquirir algún tipo de cáncer. Trata de eliminarlos por completo de tu alimentación, opta siempre por cosas frescas, verduras frescas para que elimines este compuesto químico. Otro alimento que también nos daña y nos intoxica muchísimo son las barritas energéticas. A veces decimos, ay, es que estoy a dieta, me voy a comer una barrita, pero ¿qué pasa? Contiene una cantidad de azúcar muy alta y contiene también soya transgénica. Estas alteraciones transgénicas también alteran nuestro ADN, ocasionando que seamos mucho más propensos a enfermedades como es el cáncer, diabetes o hipertensión. Es importante que no las incluyas, que de preferencia tú te realices tus alimentos y que no las consumas tan constantemente. Cada uno de estos alimentos sí los podemos llegar a consumir, pero muy de vez en cuando. No lo tomemos como un hábito de alimentación y en cambio trata de consumir alimentos naturales como es el caso de las frutas, las verduras, Levasi, porque esto te va a ayudar a limpiar y eliminar todas estas toxinas que te pueden dar este tipo de alimentos. Levasi contiene compuestos que ayudan a la limpieza gastrointestinal, haciendo una movilidad. Esto hace que salga todo lo que tenemos acumulado y que nuestro cuerpo esté limpio y no sea tan propenso a desarrollar estas enfermedades. Te invito a que lo consumas, a que limpies, regeneres y nutras tu cuerpo a partir de Levasi. Es para toda la familia y no trae químicos, colorantes, conservadores o aditivos, lo que lo hace excelente también para consumo en niños y adultos mayores.
Les mando un fuerte abrazo a Estados Unidos, a México, a Canadá, Colombia, Perú, Argentina, todos los que nos están contactando cada miércoles. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta y fue un placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Que tengan linda tarde.